pero es un problema muy serio. UACJ Radio. El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de A Tu Salud. Estamos en una producción de UACJ Radio, un programa en donde tratamos temas sobre salud en general para que estés informado y que tengas una fuente confiable donde puedas saber de estos temas. Y el día de hoy estaremos hablando sobre un órgano, la vesícula, y para eso tenemos de invitado al doctor Sergio Weckman. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Y él es especialista en cirugía general y lo podemos encontrar en Star Médica por si tienen ahí más dudas o preguntas. Y bueno, pues él viene a hablarnos sobre la vesícula, este órgano que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que existe. Pero platícanos, ¿a qué se dedica este órgano? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, la vesícula biliar es un órgano que se encuentra en la parte superior del abdomen, del lado derecho. Está exactamente debajo del hígado. Tiene una forma más o menos como la de una pera y es un saquito, es una bolsita. Este saquito lo que hace es guardar la bilis hasta que ésta se necesita. ¿Y qué es la bilis? Bueno, la bilis es un producto del hígado que tiene algunas enzimas y estas enzimas nos ayudan a degradar las grasas. Cuando comemos algún alimento con grasa, esta bilis llega al intestino al mismo tiempo que el alimento y empieza a emulsificar las grasas para que nosotros las podamos digerir. Si no tenemos bilis en el intestino cuando comemos algo con grasa, entonces esto nos genera una diarrea osmótica. Entonces la bilis es importante para poder nosotros consumir alimentos con grasa. ¿Qué es una diarrea osmótica? La diarrea osmótica es cuando tenemos una alta concentración de, de solutos en el intestino, hay pocos líquidos y esto ocasiona que el intestino tenga que mandar muchos líquidos hacia adentro de su luz y esto ocasiona que al haber mucho líquido pues lo tienen que expulsar en algún momento y eso ocasiona una diarrea. Hay un movimiento acelerado del contenido intestinal. Entonces esto sucedería si no tuviéramos bilis en el intestino y comiéramos algo con grasa. ¿Nada más la vesícula es la que hace la bilis o...? No, la bilis no se produce en la vesícula, la bilis se guarda en la vesícula. La bilis se produce en el hígado y, como te decía, la vesícula es una bolsita, es un saquito. Entonces, el hígado produce la bilis, se guarda ahí en la vesícula y cuando el cerebro detecta que estamos ingiriendo algún alimento con grasa, manda la señal a la vesícula para que se exprima este saquito y aviente la bilis, hacia la luz intestinal. Entonces está muy ligado la salud de la vesícula a la alimentación. Sí, de hecho, la vesícula podemos vivir toda nuestra vida sin que la vesícula se enferme cuando estamos acostumbrados a tener una alimentación bien balanceada, hacer ejercicio y tener una vida sana. Pero pues con las prisas de la vida actual, ocasionamos a que consumimos demasiada comida rápida. La gran parte de la comida rápida es frita. La gran parte de la comida rápida es alta en grasa y esto ocasiona un desequilibrio
en algunas hormonas que se producen ahí en el hígado, que producen la bilis, y esto ocasiona que ese desequilibrio para la producción de la bilis tenga más solutos y menos solvente, y entonces esto se empieza a precipitar, empieza a generar lo que le llaman lodo biliar o arenilla biliar, y entonces la vesícula se empieza a llenar de esta arenita. Si nosotros lo traspolamos a lo que nosotros conocemos macroscópicamente, ¿no? Este, si tú ves la arena en un microscopio, pues no es otra cosa más que una piedra chiquita, un grano de arena. Entonces acá es lo mismo. ¿Qué sería esa arenilla biliar o qué sería ese lobo biliar? Pues son piedras chiquititas, microscópicas, que en ese momento no afectan porque son pequeñas y caben a través de los conductos. Pero conforme se van haciendo más grandecitas, se van juntando una piedra con otra y van haciendo una piedra más grande, pues esto ocasiona que ya no pueden salir a través del conducto, y entonces pues se bloquea la vesícula. Y esa es una de las enfermedades que tiene o que se dan en la vesícula. Es la principal enfermedad de la vesícula. O sea, cuando nosotros decimos que un paciente está enfermo de la vesícula, a lo que nos referimos es que el paciente ya su vesícula ya no está produciendo bilis limpia, por así decirlo, y ya lo que está ocasionando es que su bilis ya tiene muchos detritus, tiene mucho basurita, muchas piedritas, y entonces empieza a generar piedras más grandes. Ya una vez que la vesícula empieza a hacer piedras, ya no va a dejar de hacerlas, siempre las va a estar haciendo. Por eso es que es importante cuando un paciente tiene piedras en la vesícula, que acuda con su médico, porque lo más seguro es que ese paciente necesita cirugía. Cuando no hacemos la cirugía de la vesícula, pues esto nos puede traer algunas complicaciones que pueden llegar a ser muy importantes. Estas piedras son como la principal enfermedad, pero ¿hay otras? Sí, pues existen enfermedades de la vesícula, sobre todo existe, por ejemplo, una enfermedad en donde la vesícula no tiene piedras, pero deja de tener una buena función también. Y entonces a eso se le llama discinesia vesicular, quiere decir que no se mueve bien la vesícula, no se exprime bien, no se exprime totalmente, y entonces al momento de que la persona ingiere grasas, la vesícula se exprime, pero no sale toda la bilis, queda algo ahí adentro, y esto también genera molestia, también genera dolor. Y pues la discinesia vesicular también es algo que no se va a reparar con medicamentos, no se va a reparar con dieta. Ya una vez que la vesícula empieza a fallar en ese aspecto también es necesario retirarla. No porque se vaya a complicar como el otro paciente, sino porque en este caso el paciente nunca va a dejar de tener dolor. Cada vez que coma algo con grasa va a tener molestias y va a tener dolor. Entonces, los pacientes también se necesitan operar. ¿Y este dolor de la vesícula es un dolor como específico que podemos identificar o no podemos confundir con otro? Sí, es identificable más que nada por un experto. O sea, la gente común, pues a veces lo confunde con un dolor de gastritis porque está muy relacionado a la boca del estómago. Entonces, el dolor de la vesícula da debajo de la costilla derecha, pero a veces por la inervación que tienen los órganos tan conjuntos, el dolor lo pueden referir a nivel de la boca del estómago. El dolor de la vesícula es diferente, por ejemplo, al de una gastritis, porque la gastritis, pues tienes un dolor que sientes que te quema. Tienes un dolor que a veces te da un poco de reflujo o agruras, como le llama la gente. Y en la vesícula el dolor está más localizado, es en un punto fijo, no se mueve y la gran mayoría de las veces es un dolor tipo cólico. Vas a sentir un dolor fuerte que sube en intensidad, sube y luego después el dolor empieza a disminuir, pero no se quita completamente, sino que nada más baja, se quita la intensidad y luego viene otra vez otra contracción de la vesícula y otra vez el dolor sube otra vez. Entonces hace como una curva, dolor fuerte, dolor bajo, dolor fuerte, dolor bajo, pero no se quita. Cuando tenemos un cólico biliar, que es de lo que estamos hablando, en donde viene un dolor tipo cólico, por eso se llama así, se puede diferenciar entre una enfermedad más severa y una enfermedad menos severa con con la semiología del dolor o con estudiar el dolor. Si el paciente tiene dolor y se le quita, por decir algo, en media hora, entonces pensamos que es un cólico biliar. Ahí no hay mucho problema. El paciente se puede esperar, puede ir a una consulta programada, se pueden solicitar laboratorios y estudios programados y el paciente se puede operar de forma ambulatoria. O sea, el paciente se puede esperar a que lo programen
2 semanas, un mes después, mes y medio después, y no debe haber ningún problema. El problema es cuando este cólico biliar ya no es un cólico biliar, ya se convierte en una colecistitis aguda, en donde la vesícula tiene piedras adentro, se inflama la vesícula y el dolor ya no se quita. Entonces ahí quiere decir que ya una de las piedras está bloqueando la salida de la vesícula, ya no está dejando que se vacíe, y entonces esto ocasiona que la pared de la vesícula se inflame, se dematice, ¿verdad? Y esto es una urgencia quirúrgica, a diferencia del otro que lo puedes programar. En estos casos el paciente no es conveniente que lo mandes a la consulta, no es conveniente que se espere mucho el paciente. Ahí lo conveniente sería que se le hicieran los estudios rápido y que se operara en los primeros 7 días. Y si alguien decide no ir a atenderse ese dolor urgente, ¿qué pasaría? Eso es lo más común, porque pues como no sabemos, cuando algo nos duele, ¿verdad? No sabemos exactamente qué tenemos, y el dolor puede ser muy fuerte o puede ser más o menos, pero pues la gente tiene diferentes umbrales al dolor. Entonces puede ser que el dolor que para mí es muy fuerte, para ti no. Puede ser que para el vecino sea un dolor muy leve y pues se aguanta más tiempo. Entonces, aquí lo que puede llegar a pasar es que si esta persona no acude, pues obviamente se va a ir complicando esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cada vez la vesícula va a tener la pared más inflamada, la pared se va a ir cicatrizando de esta inflamación y cada vez se va a ir haciendo más gruesa. Y esto va a ocasionar que cada vez la vesícula sea menos funcional. Y entonces cada vez vamos a tener más piedritas, cada vez vamos a tener más dolor, pero luego la gente también aprende que, por ejemplo, es que si como caldo me duele, entonces ya no le voy a, Ya no ya no voy como a comer caldo. caldo. Exactamente, ya empiezan a hacer ese tipo de situaciones. Que está bien, porque una de las indicaciones que le damos al paciente cuando llega y que le decimos que lo vamos a operar después, es precisamente que lleve una dieta específica, ¿no? Una dieta baja en grasas. Lo más específico que se podría decir es que el paciente tendría que dejar de comer toda la carne roja, tendría que dejar de comer alimentos fritos, tendría que dejar de comer alimentos que suelten grasa, como por ejemplo, por eso hablo de los caldos, porque es muy común que la gente se siente mal y lo primero que quiere comer es caldo, pero se les olvida que en el agua del caldo pues se suelta la grasa del pollo o de la res o de lo que sea el caldo, y entonces esa agua del caldo pues tiene grasa. Y entonces dice la gente, es que me comí un caldito, pero de todas maneras me dolió. Pues claro que te dolió, o sea, estás comiendo grasa en agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? Pues, por ejemplo, pollo asado o a la parrilla para Sin que no grasa, tenga grasa, sin exactamente. piel. Sin piel. ¿Y qué pasa con las grasas que se supone que son buenas? ¿Son tolerables o no? No, es lo mismo también. Por ejemplo, yo a la gente cuando llegan conmigo y les indico la dieta, les hago hincapié en que pueden comer todas las frutas y todas las verduras, pero no pueden comer aguacate. Porque si comen aguacate van a tener dolor. Incluso cacahuates les genera dolor. Ya ves que el cacahuate Es es grasa. aceitoso, Ujú. entonces comer cacahuates o nueces, frutos secos, también ocasionan tener dolor. Ok. ¿Y hay alguna edad en la que se especifique estos problemas? Más que, más que haber una edad, aquí el problema, y esto lo hemos visto en años recientes, está muy relacionado, como ya lo dijiste hace rato, a la dieta. Entonces, hemos visto en años recientes que niños tan pequeños como 9 años los hemos tenido que operar de vesícula porque ya tienen obesidad infantil. Y entonces, esta obesidad infantil les genera que a su corta edad, a los 9 años, ya tienen un problema de vesícula y el resto de su vida no van a tener vesícula porque ya generaron piedras y ya esto está mal. Entonces, es algo que nos hemos dado cuenta últimamente, y no me refiero a mí nada más, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y no sé si lo hayan escuchado en algún momento, pero pues ahorita la obesidad es la verdadera pandemia a nivel mundial. En México somos el país número 1 con obesidad a nivel mundial. Y si no atendemos esto, pues vamos a tener cada vez personas más jóvenes con problemas de vesícula. Antes, normalmente los problemas de vesícula se dejaban para la gente adulta, adultos jóvenes, más o menos entre los 30 a los 50 años, era cuando iniciaban los problemas de vesícula. Pero actualmente, como te digo, por el problema de obesidad infantil, esto se ha visto un incremento bastante notable en pacientes muy jóvenes,
Te digo, hasta 9 años me ha tocado a mí atender pacientes con problemas de vesícula. Y ahorita que hablas de obesidad, hemos tenido varios programas aquí de A Tu Salud en donde pues muchos de los problemas de salud, tanto físico como mental, van ligados a la obesidad. Ya sea que la obesidad genere problemas, ya sea de salud mental, o físicos, obviamente, o biológicos, pero ¿qué has identificado tú en tu experiencia? ¿Qué es lo que más te podría decir? La obesidad te daña de esta manera. Mm, si nos vamos así a un nivel muy académico, la literatura a nivel mundial señala que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Entonces, el organismo de un paciente obeso siempre está inflamado, siempre está produciendo hormonas inflamatorias constantemente, sin dejar de producirlas. Entonces, una inflamación constante te genera daño en los órganos. Entonces, lo que más se ha visto relacionado con la obesidad, y me imagino que ya lo han platicado en otras ocasiones, es, por ejemplo, el daño renal, porque la obesidad va a generar resistencia a la insulina y esto nos va a generar diabetes. Entonces, la diabetes va a tener ciertas complicaciones, como serían el daño renal, problemas en los ojos, retinopatía diabética, puede generar problemas en la circulación, lo que genera después el mentado pie diabético, que terminan los pacientes perdiendo extremidades, amputados por este problema. Entonces, de los principales problemas relacionados con la obesidad son precisamente estos, ¿no? De la diabetes, también la obesidad genera hipertensión y genera otro tipo de padecimientos. Ha sido relacionada con diferentes tipos de cáncer. Entonces, sí es importante el manejo de la obesidad, ¿no? Porque, pues, como estamos viendo, de ahí se derivan muchas enfermedades. Como en este caso, les digo, o sea, si el paciente tiene una alimentación buena, si el paciente tiene un equilibrio en su vida, en donde trabaja sedentariamente, pero también hace ejercicio, ¿verdad? Pues entonces esto nos va a llevar a que es menos probable que el paciente se enferme de la vesícula. No quiere decir que no le va a pasar, pero es menos la probabilidad de que tenga un problema de vesícula a que sea más probable. Hay estos problemas de vesícula, ¿hay algunos que sean genéticos o todos se derivan de los hábitos de la persona? No, la gran mayoría son derivadas de los hábitos. Se puede presentar por algunos medicamentos o en pacientes sin alguna causa específica, se pueden llegar a presentar pólipos dentro de la vesícula, que esto es un crecimiento anormal de la mucosa, ¿verdad? Se les podría llamar pequeños tumores. Para los médicos, todo lo que sea una bola que no está en su lugar adecuado es un tumor. Para la gente a veces escuchar la palabra tumor es algo que da miedo, pero para los médicos un tumor es una bola que no está en su lugar. Y si quisieras no darle miedo, ¿no le puedes decir, tiene una bolita? Pues sí, o sea, le llamas un pólipo, ¿no? Y la gente ya Ok. no Tiene escucha un la nombre palabra. más Sí, ya no escucha la amigable. palabra tumor. Y es más amigable. Pero para poderles explicar lo que es un pólipo, ¿no? Entonces, estos pólipos o estos pequeños tumorcitos que salen adentro de la vesícula se han ligado a cáncer de vesícula también. Entonces, esto sí es algo que tiene una causa más genética, pero son raros, ¿sí? O sea, en realidad es algo que es muy raro. La gran mayoría se descubren incidentalmente, en donde el paciente va y se hace un ultrasonido por alguna otra causa, o a veces porque tiene dolor en la zona de la vesícula y algún médico se lo solicita. Entonces descubren que no tiene piedras, pero tiene un pólipo. Y entonces este pólipo, pues por el antecedente que ya se sabe a nivel mundial de que los pólipos pueden generar cáncer de vesícula, por ese caso, entonces el paciente se opera, pero aunque no tenga piedras, pero es por el antecedente y por el riesgo de padecer cáncer de vesícula. Hace rato nos platicabas que ya una vez que la vesícula empieza a enfermarse o no sé, a batallar con su salud, digámosle así, ya no hay vuelta atrás. O hasta dónde sí podría haber vuelta atrás. No, ya una vez que la vesícula empieza
a generar lodo biliar o que empieza a generar esta arenilla, ya de ahí para adelante forzosamente va a generar piedras. Ya no nos podemos echar para atrás. Eh, en algunos casos, ¿verdad?, se intenta un tratamiento para tratar de alargar este proceso y que las piedras no se formen tan rápido con algunos medicamentos, pero no se ha visto un buen beneficio. Se ha visto que los pacientes tienen que tomar el medicamento por más de 2 años y de todas maneras al final de cuentas terminan formando piedras y terminan en cirugía. Aquí hay algo que es importante. La gente diría, bueno, pero ya estuve 2 años sin cirugía. Pero tienen que pensar que en esos 2 años se hicieron más viejos, se hicieron más gordos y tienen más enfermedades. Entonces, pues es mejor operar a un paciente que esté más joven, sin enfermedades, que un paciente viejo con enfermedades. Los riesgos de la cirugía son más en el paciente que es más añoso y que tiene otras enfermedades o otras comorbilidades que en el paciente que es joven y es más sano. Entonces, eso de pensar, me ahorré años de cirugía, a veces no es conveniente. A veces es mejor de joven. Y bueno, ya una persona empezó con sus problemas de vesícula, fue a consulta, este, tú eres especialista en cirugía laparoscópica, pero también en cirugía normal, por así decirle. ¿Cuándo o cómo decides cuál puedes hacer y cuál no? Bueno, aquí hay algo importante, yo creo, que hay que mencionar. La cirugía laparoscópica no es una especialidad aparte. La laparoscopía es una herramienta que utiliza el cirujano. Entonces, vamos a considerarlo como una herramienta más que tenemos en nuestro acervo para poder ayudar al paciente. La diferencia de la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta o tradicional, como tú la mencionaste, es nada más la incisión. Adentro se hace lo mismo. Para retirar la vesícula es exactamente lo mismo. Cambiará un poquito la técnica nada más por el tipo de abordaje, pero en realidad vamos a hacer lo mismo. Aquí lo importante es la incisión. Cuando hacemos una cirugía de vesícula, en este caso, que es lo que estamos hablando, de forma abierta, pues es una incisión grande debajo de la costilla y dependiendo de la obesidad, del grado de obesidad del paciente, puede ser una incisión de unos 15 centímetros hasta una incisión de 30 centímetros, porque pues tienes que exponer y tienes que ver. Entonces, tienes que pensar que te estás asomando en una cavidad en donde si el paciente es muy obeso va a tener un panículo adiposo muy grueso y entonces voy a estar viendo hacia adentro de un embudo. Y entonces eso ocasiona que mi visión va a estar lejos. La luz no va a llegar de la misma manera, voy a tener que estar acomodando mis lámparas y entonces necesito una incisión más grande para poder acceder al mismo lugar. Y con la laparoscopía, pues tenemos la ventaja de que son incisiones pequeñas. Una de esas incisiones se utiliza para meter un lente que está conectado a una cámara y esto me da dos ventajas. La cámara obviamente lleva luz y entonces estoy iluminando el abdomen por dentro y el lente me da un aumento en mi capacidad de visión. Entonces, esto ocasiona y aparte del cerebro de la computadora me ayuda también con un aumento más grande electrónico. Entonces, esto me ayuda a que tenga una mejor visión. Y dado que estoy adentro de la cavidad junto con el lente, entonces tengo una visión más cercana a las estructuras, más grande veo las estructuras, me puedo acercar, me puedo alejar, las puedo ver de un lado, las puedo ver del otro, de arriba, de abajo, de donde necesite. Y entonces esa es la ventaja que te da la laparoscopía como cirujano. Las ventajas de la laparoscopía para el paciente, pues son que como son incisiones más pequeñas, a pesar de que son más incisiones, porque en la cirugía abierta nomás es una sola, pero 15 Grande. centímetros, comparada con 4 incisiones para la laparoscopía de vesícula, en donde son 2 incisiones de 1 centímetro y 2 de 5 milímetros. Entonces son 4 incisiones, pero son más pequeñitas. Si las sumas todas, llegas a 3 centímetros en lugar de 15. Entonces, esto ocasiona que el paciente en la recuperación tiene una recuperación más rápida, tiene menor dolor postoperatorio, regresa más rápido a sus actividades normales, ¿verdad? Entonces, esas serían las ventajas que tendrías con la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. ¿Cómo decides, que era tu pregunta inicial, cómo decides cuál de las dos cirugías le vas a ofrecer al paciente? Primero que nada,
en la cirugía en la que tú seas más experto, ¿sí? O sea, si yo no sé operar por laparoscopía, si nunca he tenido acceso a esa herramienta, pues obviamente no me conviene ofrecérsela al paciente, ¿verdad? Entonces debo de tener cierta experiencia, una curva de aprendizaje que es más o menos larga. Estamos hablando de que aproximadamente son 100 procedimientos los que se piden. Entonces, pues es algo que es muy importante. Segundo, tienes que ver en dónde estás, ¿sí? No le puedo ofrecer cirugía laparoscópica a un paciente si estoy en un hospital que no tiene laparoscopio. O sea, entonces también tienes que ver en dónde estás situado para ver si puedes o no puedes ofertar la cirugía laparoscópica. Y pues tenemos también algunos factores del paciente. A mí en lo personal, si el paciente es muy obeso, yo prefiero hacer la cirugía laparoscópica que abierta, porque pues obvias razones que ya lo mencioné ahorita, es más fácil, es mejor la visión, ¿verdad? Y también depende mucho de la actividad del paciente. En realidad, todos los pacientes se pueden operar por laparoscopía. Los únicos pacientes en los que hay que no es una contraindicación específica, pero es una contraindicación relativa en donde tienes que tener cierto cuidado, sería nada más en los pacientes que tienen problemas del corazón. Ok, en esos Tienes, eliges la otra opción. tendrías que evaluar si el paciente está en condiciones o no está en condiciones de hacerle la cirugía laparoscópica, pero serían los únicos. Ok. Y ya una vez que se hace la cirugía, ya la persona no tiene vesícula, ¿debe seguir una dieta ya por siempre o qué pasa? Lo que indica la literatura es que después de que el paciente ya lo operaste, ya no es necesario que el paciente lleve una dieta específica, porque lo que le generaba el problema era el dolor que tenía cuando comía las grasas y la posibilidad de que se complicara alguna piedra que saliera de la vesícula y se fuera por algún otro conducto y bloqueara algo más, en dado caso de que esta piedra cupiera por el conducto. Más sin embargo, como ya no tiene vesícula, ya no va a formar piedras, en teoría, porque hay otras piedras que se forman en otro lado, pero bueno, estamos hablando de la pura vesícula. Entonces, en teoría, este paciente ya no va a tener piedras y entonces ahí la cirugía de vesícula ya fue resolutiva. Ya el paciente no necesita una dieta específica. Hay algunos pacientes que quedan intolerantes al exceso de grasas. Si comen algo con demasiada grasa, la bilis que se sigue produciendo en el hígado, pero ya no se almacena en la vesícula, sino que ahora va directamente hacia el intestino, como es menor cantidad que la que tendrías en el intestino si exprimes la vesícula y llega allá, entonces ahí la gente que come muchas grasas pudiera llegar a tener síntomas como por ejemplo diarrea, que ya la habíamos mencionado, o dolor abdominal tipo cólico, se inflaman mucho, como un tipo colitis, vamos a llamarlo así, pero es ocasionado por la ingesta excesiva de grasas. Pero no le pasa a todos los pacientes. A algunos pacientes les sucede, a otros pacientes no. ¿Y esos pacientes que les pasa en algún momento lo toleran o ya no lo van a tolerar? Si siguen aferrados, Comiendo. por así decirlo, si siguen aferrados a comer cosas con grasa, sí en algún momento lo van a tolerar. Pero pues Volvemos a lo en mismo realidad, que le ocasionó que exacto, o sea, quitarle la vesícula. Bueno, muy bien. Y una última pregunta. ¿Qué nos sugerirías para cuidar pues la salud en general? Porque ya hablamos de los hábitos y la vesícula. pues yo creo que en este caso en específico, hablando de problemas de vesícula, pues lo ideal sería tratar de mantener un peso sano, no tener elevaciones ni bajas de peso muy importantes. Tratar de ejercitarnos de pérdida 3 veces a la semana, ¿verdad? Cualquier tipo de ejercicio nos ayuda y tener una alimentación balanceada, ¿verdad? O sea, no podemos desayunar un burrito, comer una torta y cenar una pizza. O sea, esto definitivamente es algo que no está bien. Y una Pues, coquita. y una coquita, claro, sí, para el azúcar, con un bolillo. No podemos hacer eso porque obviamente pues esto no es una alimentación balanceada, ¿no? Entonces, entre más balanceada sea nuestra alimentación y más balanceada sea nuestra vida activa, pues menos probabilidades vamos a tener de enfermarnos de un problema como el de vesícula. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido a Tu Salud. Fue un gusto tenerte aquí. Y bueno, amigos, pues
Les agradecemos su compañía en esta transmisión en A Tu Salud, una producción de UACJ Radio. Les saluda Elizabeth Wegman y gracias a todo el equipo técnico que hace posible estas transmisiones. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar este y más contenido. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. UACJ, inspira el futuro.